Cuando se trata del ámbito académico y científico, se libran batallas cada vez que surgen nuevas ideas, nuevas pruebas que desafían la comprensión dominante de la época. Las guerras incruentas, pero guerras al fin y al cabo se libran lentamente en muchos dominios del conocimiento, papel a papel y libro a libro. Están en juego los premios, la etiqueta de pericia, la titularidad de la educación y la autoridad que se deriva del establecimiento. Algunas de estas disputas son precisas y utilizan el método científico de hipótesis, experimento y resultado para producir conclusiones concretas, desenterrar viejas ideas y hacer avanzar nuestra comprensión, como la que se da en las disciplinas de la biología, la física o la química, por ejemplo. Otras disciplinas son menos precisas y se basan en la interpretación de conjuntos incompletos de pruebas, el entretejido de datos y observaciones, como ocurre en campos como la arqueología o la paleontología. Una batalla que se ha recrudecido considerablemente en la última década es la lucha por los fundamentos de la propia historia humana. No me refiero a la historia moderna, ni siquiera a lo que denominamos historia antigua, al menos tal y como la conocemos hoy en nuestros libros de texto. Hablo de lo que ocurrió antes de esto, el terreno sobre el que se construye el relato de nuestro pasado y la base de todo ello, de la historia humana registrada. Y esa es la línea temporal de nuestra evolución como especie, nuestro ascenso desde la edad de piedra hasta la era de la civilización. Son estos aspectos más antiguos de nuestro pasado los que parecen estar en un estado de disputa cada vez mayor. Los argumentos que se esgrimen son legítimos, proceden de muchos vectores diferentes y de muchas disciplinas distintas de la ciencia. Muchos argumentos se basan en descubrimientos que solo se han hecho en los últimos años y colectivamente están haciendo que los argumentos a favor de una reevaluación de la historia de nuestro pasado sean cada vez más fuertes. Todo el mundo conoce esta historia en mayor o menor medida. En su forma más básica, es algo parecido a esto. Hace un tiempo, los humanos, Homo sapiens, evolucionamos y emergimos directamente en la edad de piedra, jugueteando con palos y rocas y cazando satisfechos nuestros días. Es aquí donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en la Tierra. Decenas, si no cientos de miles de años. De repente se nos ocurre la brillante idea de formar un equipo, levantar algunas fortalezas, construir algunas murallas, crear algunos dioses y establecer algunas reglas. Y entonces, ¡voilá!, aparece la civilización. Los antiguos sumerios nos dan el pistoletazo de salida. Luego Egipto, Babilonia, los griegos, los romanos, ¡Los mongoles! las grandes dinastías de China y todo lo demás. Pronto estaremos jugando con espadas y castillos y siervos y esclavos. Ahora es el momento de mejorar nuestro juego de pintura y tenemos un renacimiento. Alguien observa que el vapor se expande, lo que sigue siendo la base de toda nuestra economía. Incluso las centrales nucleares no son más que grandes calderas para hervir agua y hacer que el vapor se expanda. Comenzamos una historia de amor con la pólvora y el dinero. Ponemos un contador a los electrones y los vendemos a todo el mundo. La revolución industrial inicia el inexorable ascenso de la tecnología moderna. Y entonces, de repente, Hola, aquí estamos todos, intangiblemente conectados a esta cosa llamada Internet, mirando miles de diminutos píxeles parpadeantes en algún dispositivo de complejidad inimaginable, mientras sorbemos un café con leche, calzando zapatillas deportivas y llevando ropa sintética, en nuestra jungla asfaltada y casi siempre haciéndolo como si todo fuera perfectamente normal. La idea de que todos estamos aquí como resultado directo de una línea recta ininterrumpida de progreso humano desde la edad de piedra. Este es uno de los fundamentos en los que se basa nuestra identidad humana moderna. Pero es este mismo concepto fundacional el que está siendo asediado. Las pruebas de que nuestra historia es más larga y mucho más compleja siguen acumulándose. La narrativa que tejen estas nuevas pruebas es francamente alarmante. Cuenta una historia de destrucción inimaginable, una historia de ascenso y caída de civilizaciones desconocidas pero innegablemente poderosas, de tecnologías avanzadas que fueron creadas, utilizadas y luego perdidas para nosotros, un ciclo de muerte y renacimiento a una escala que está más allá de cualquier cosa contenida en nuestra versión actual de la historia. Una versión que, a la luz de todas estas nuevas pruebas, no puede considerarse sino la última revolución de la rueda de hámster cósmica de las civilizaciones humanas. Pongamos algunos ejemplos de estas nuevas pruebas en cierto contexto. He aquí un artículo de Neuscientist de 2006 que fue: si te pareces en algo a mí y te niegas por completo a envejecer, hace ahora escandalosamente 16 años, aunque no lo sabrías por la música que sigo escuchando. Este artículo expone la línea temporal de la evolución humana, el relato dominante de la historia tal como se enseñaba en 2006. así pues, Hagamos un gráfico y hablemos de nosotros, los niños. Hace unos 195.000 años aparecimos en escena a la edad de piedra.
Aquí nos quedamos durante muchas decenas de miles de años, hasta que empezamos a comer setas, a tener experiencias visionarias, a dibujar arte rupestre, a enterrar a nuestros muertos, creando conceptos simbólicos y abstractos, también llamado el Gran Salto Adelante, que tuvo lugar hace unos 50.000 años, más o menos cuando los humanos colonizaron Australia por primera vez. Después, hace unos 12.000 años, y todavía globalmente en la Edad de Piedra, eso sí, los humanos modernos llegaron por fin a América. La Edad de Piedra llega finalmente a su fin hace apenas 6.000 años, cuando los primeros, verdadera civilización que nos conduce directamente a nosotros comienza con los antiguos sumerios en Mesopotamia, que se encontraba en su mayor parte en lo que hoy es el actual Irak. Ahora veamos algunas de las nuevas pruebas desde 2006. ¿Cómo deberían afectar esta línea temporal? Un nuevo hallazgo de restos humanos en Marruecos nos hizo instantáneamente más de un 30% más antiguos de lo que pensábamos en un principio, retrasando la fecha más temprana de nuestra especie hasta hace unos 300.000 años. Nuevas pruebas de ADN analizadas a partir de restos neandertales estiman que nos separamos de ellos a partir de un antepasado común hace nada menos que 800.000 años. No solo eso, sino descubrimientos de especies totalmente nuevas de homínidos, como el Homo florensis o los denisovanos. Está demostrando que nuestros orígenes como especie son mucho más complejos de lo que nunca habíamos creído. Estos homínidos no eran criaturas simples y tontas, y con hallazgos como el brazalete de jade denisovano, un artefacto de 40.000 años de antigüedad que incluye un taladro, indica que es muy posible que fueran tan inteligentes, organizados y capaces de comprender conceptos abstractos como nuestra propia especie. A medida que nuestra línea temporal se extiende más atrás, también significa que coexistimos con nuestros primos durante mucho tiempo. Creo que hay mucho más que encontrar aquí. Nuevos trabajos arqueológicos han hecho añicos nuestra comprensión de la cronología humana en América con excavaciones como el yacimiento de mastodontes de Cerruti en San Diego, o las cuevas Bluefish, que demuestran que los humanos bien pudieron estar en Norteamérica hace 130.000 años, y que sin duda estuvieron aquí hace 25 o 30.000 años, que es mucho más antigua que las fechas que afirma la doctrina Clovis y de la arqueología que durante tanto tiempo ha estrangulado los esfuerzos de investigación de mente abierta en Norteamérica. No solo esto, sino vínculos de ADN entre los aborígenes australianos y los nativos de Sudamérica. Vínculos que no parecen existir en los pueblos de América Central o del Norte están poniendo en entredicho toda la teoría del puente terrestre del norte sobre la diáspora de la humanidad. Estos hallazgos sugieren que grandes poblaciones de personas, grupos lo bastante numerosos como para dejar indicadores genéticos, cruzaron el Océano Pacífico mucho antes de que nosotros fuéramos supuestamente capaces de tales hazañas. Y en lo que respecta a la civilización, la historia se vuelve aún más intrigante con muchos hallazgos nuevos que retrasan nuestra supuesta fecha de inicio, cada vez más lejos. Al principio habíamos pensado que la civilización surgió hace unos 6.000 años, pero el mayor yacimiento megalítico del mundo, Göbekli Tepe en Turquía, se sabe ahora que fue enterrado deliberadamente hace unos 12.000 años, probablemente tras miles de años de uso. La nueva datación de la Gran Esfinge de Egipto por el profesor de geología Dr. Robert Schoch indica que esta estructura es al menos tan antigua como Göbekli Tepe, unos 12.000 años, y posiblemente sea bastante más antigua. Recientemente se descubrió en Indonesia una enorme estructura artificial similar a una pirámide en un lugar llamado Gunung Padang. Se ha realizado una datación por carbono de los restos orgánicos que se extrajeron de las cámaras del interior de la estructura, que empuja la fecha más temprana de inicio de la civilización posiblemente hasta hace 25.000 años. No son solo estos nuevos descubrimientos los que justifican una reevaluación de la historia. Hay toda otra categoría de pruebas en este debate. Esa categoría consiste en que, en muchos aspectos, nuestra interpretación actual de la historia sencillamente no tiene sentido cuando la analizas detenida y cuidadosamente. Las contradicciones y los misterios abundan en nuestro relato de la historia, atraen la atención de las personas interesadas y de mente abierta a pesar de los esfuerzos del mundo académico. En muchos casos se limitan a declarar que no existen tales misterios. Estas contradicciones suelen estar ocultas a plena vista. Están en nuestros libros de texto y están en las asombrosas pruebas megalíticas que nos han dejado los antiguos lugares del mundo, demostradas en ningún sitio mejor que en Egipto. Basta con considerar el periodo del Reino Antiguo, que según los egiptólogos, surgió directamente de la Edad de Piedra primitiva y cuyo pueblo no tenía la capacidad de extraer granito. ¿Por qué entonces el Reino Antiguo es tan rico en increíbles estructuras de granito que nunca han visto su igual desde entonces? ¿Cómo construyeron artefactos y arquitectura de granito tan masivos sin la capacidad de extraer o trabajar esta piedra? ¿Por qué las enormes pirámides megalíticas, como las de Giza, fueron las primeras en construirse?
Y esto por no hablar de la alucinante precisión que se aprecia en esta obra del periodo más antiguo de la historia egipcia, precisión que se encuentra desde el más pequeño de los objetos, como los miles de exquisitos taros de piedra torneados, hasta el más grande de los objetos, como la Gran Pirámide, which aún hoy sigue figurando entre las estructuras realizadas con mayor precisión del planeta. Si te fijas bien encontrarás los signos y marcas evidentes de un mecanizado y unas herramientas avanzadas, herramientas que no se encuentran en el registro arqueológico. Después del reino antiguo, Egipto siguió construyendo pirámides y siguió haciendo obras de arte, pero nunca llegaron a alcanzar la misma capacidad técnica que supuestamente tenían en la parte más temprana de su civilización. Pregúntate, ¿es así como funcionan realmente las civilizaciones? Llegan a su apogeo instantáneamente y luego se degradan con el tiempo. Otra contradicción, esta vez América del Sur. ¿Por qué hay tres estilos distintos de arquitectura en los antiguos yacimientos peruanos? Tres estilos que son muy diferentes en su sofisticación tecnológica. ¿Por qué estos tres estilos se encuentran siempre en el mismo orden, con el trabajo más grande y difícil en las capas inferiores y más antiguas, y el trabajo en piedra mucho más tosco y simple en la parte superior? Los tres estilos se atribuyen únicamente a los incas, cuya civilización, por poderosa que fuera, solo existió durante unos 150 años. Parece esto la obra de 6 o 7 generaciones de la misma civilización. ¿Qué podemos pensar del misterioso trabajo de precisión en piedra de Pumapunku y Tiwanaku en Bolivia, o de los ciclópeos muros de Sacsayhuamán? ¿Por qué tantos de estos yacimientos muestran indicios de destrucción masiva en algún momento lejano del pasado? ¿Por qué coincide la arquitectura megalítica encontrada en todo el mundo, desde Perú a la isla de Pascua pasando por Egipto y Turquía, tan estrechamente si procede de civilizaciones diferentes separadas, no solo por la distancia, sino también por milenios de tiempo? ¿Por qué solo ahora, gracias a la deforestación, encontramos literalmente cientos de enormes formas geométricas de tierra, así como restos de ciudades enteras en la selva amazónica? Y las pirámides que salpican toda China, pirámides que nadie ha podido filmar, y mucho menos investigar, durante unos 40 años. Ninguno de estos misterios encaja en nuestro actual relato de la historia. La propia cultura piramidal parece ser una constante en muchas partes del mundo. La pirámide más grande y famosa de todas, la Gran Pirámide de Giza, aún no ha revelado todos sus secretos, a pesar de nuestra moderna tecnología. Todos los aspectos de su construcción que hemos conseguido descifrar, desde su alineación precisa con el norte verdadero hasta las constelaciones celestes, sus proporciones de geometría sagrada que codifican las constantes mismas de la naturaleza, hasta el hecho de que es esencialmente un modelo a escala exacto de la Tierra. Todos estos atributos son como un mensaje enviado a través del tiempo, que nos habla de una profunda comprensión del universo. Una comprensión que debió de existir en un pasado muy lejano, y una comprensión, capacidad que sencillamente no podemos atribuir a lo que actualmente sabemos de las antiguas civilizaciones que aparecen en nuestros libros de texto. Porque hay mapas antiguos, como el mapa Piri Reis, el mapa Orontofineus, mapas que muestran la Antártida antes incluso de que fuera descubierta. Parte de estos mapas, las partes precisas, se extrajeron de mapas fuente mucho más antiguos, que como tantos otros documentos antiguos se han perdido para nosotros. No solo se muestra la Antártida en estos mapas, sino que representan con precisión la línea costera de la Antártida que está bajo el hielo, una afirmación que fue verificada por expertos de las Fuerzas Aéreas de EU en 1960. Varios mapas antiguos muestran pruebas innegables de tecnología y matemáticas avanzadas en sus proyecciones y en su alto grado de precisión en la longitud, la medición de la distancia al este y al oeste del meridiano principal. Esto es algo que solo pudimos hacer como civilización en el siglo XIX, en la época del segundo viaje de descubrimiento de James Cook, debido a la necesidad de cronómetros precisos que sencillamente no habíamos inventado hasta ese momento. No creo que muchas de estas contradicciones ni de estos misterios puedan resolverse desde nuestro paradigma actual de la historia. Tampoco podemos atribuirnos realmente todas las obras megalíticas ni los objetos antiguos de alta tecnología que aún nos quedan, a lo que sabemos de las grandes, aunque primitivas, civilizaciones antiguas que conforman nuestra versión ortodoxa de la historia. Amo y respeto enormemente nuestras civilizaciones antiguas, pero la realidad es que parte de lo que vemos será simplemente de su alcance tecnológico. Desfase tecnológico entre lo que sabemos de las civilizaciones antiguas y lo que vemos lo atestiguan tantos profesionales, artesanos,
constructores e ingenieros expertos que estudian estas cosas en detalle, personas que están mucho más cualificadas para ofrecer opiniones sobre la tecnología o la ingeniería antiguas que los egiptólogos o arqueólogos que comúnmente se burlan de tales opiniones, pero que no podrían diseñar la silla en la que están sentados cuando lo hacen. Sin embargo, existe una llave que abre estos misterios, una solución que da sentido a todas estas contradicciones. Esta solución nos llega de campos científicos adyacentes y de una serie de descubrimientos realizados solo en los últimos 20 años. Es un gran clangor en el relato de la historia. Algo que fractura nuestra línea temporal establecida y destruye la premisa de una única línea ininterrumpida de progreso humano desde la Edad de Piedra, la premisa misma sobre la que se construye el relato de la historia. Efectivamente hace borrón, cuenta nueva y su impacto es tal que si fuéramos sinceros, si fuéramos realmente abiertos de mente y receptivos a las nuevas pruebas, realmente deberíamos reescribir toda la historia de nuestra historia desde el principio. Esta clave la conocemos hoy como el cataclismo de Junher-Deryas. Ocurrió en el periodo de hace unos 12.900 años y cambió la superficie de la Tierra. Las pruebas demuestran ahora que el planeta estuvo sometido a una serie de cataclismos inimaginablemente violentos durante este periodo. Estos acontecimientos provocaron finalmente el rápido deshielo de los glaciares continentales, con una serie de megainundaciones catastróficamente violentas, cuya huella aún se percibe en el espectacular paisaje de regiones como las tierras de la Sarna canalizada. Hasta el 10% de la biomasa del planeta estaba en llamas. Y este periodo dejó una firma de destrucción que se encuentra en las capas de estratos de la Tierra en docenas de lugares, desde Norteamérica hasta Sudáfrica. El Junher-Deryas puso fin al máximo glacial de la Edad de Hielo, acabó con la mitad de la megafauna del Pleistoceno, hasta el 80% de todos los animales grandes de América. Estos acontecimientos, el deshielo de las capas de hielo elevaron el nivel del mar unos 400 pies hasta la altura actual en la que aún se encuentran. Este fue un periodo muy oscuro para la vida en este planeta. Cualquier cosa remotamente parecida a la civilización que probablemente viviera en las regiones costeras más cálidas de la época se habría borrado casi por completo. Apoyando este punto, nuevas pruebas de ADN muestran un enorme cuello de botella genético y una reducción de la población mundial de personas alineadas con el periodo de los Junher-Deryas. El aspecto más importante para mí, el hecho innegable de este acontecimiento, es que a pesar de nuestra edad como especie, toda nuestra historia registrada de nuestras pruebas de civilización, Todo ello viene después. este cataclismo del fin del mundo. ¿A qué crees que se debe? Casi todas las culturas antiguas nos hablan de este periodo tumultuoso, con sus historias de origen y sus religiones simbólicas. Hablan de cataclismo, de destrucción, de inundación y de fuego. Hablan de que el mundo fue destruido por una guerra en el cielo, de que sus antepasados vivieron a duras penas estos acontecimientos y más tarde se vieron obligados a empezar de nuevo. Hablan de dioses, de gigantes y de grandes civilizadores con poderes mágicos, altamente tecnológicos que vinieron del otro lado del mar. No es solo la evidencia de cataclismos lo que encontramos en tantos relatos antiguos, hay otro curioso punto en común entre los mitos y las religiones antiguas. Y es que muchos de ellos codifican sistemáticamente conocimientos celestes avanzados en sus relatos simbólicos. Y este caso se ha planteado para muchas culturas diferentes que abarcan todo el globo, así como milenios de tiempo. Es la misma información, la misma prueba de una profunda comprensión de los movimientos de los cielos. Estos datos están codificados en el mito y la religión, e incluso en algunos casos en los que las propias culturas no tenían ese conocimiento. Nuestras propias religiones, nuestros modernos cultos al sol, también codifican este conocimiento celeste y también nos hablan de cataclismos, impacto cósmico, y de las inundaciones que acaban con el mundo. La ciencia respalda ahora la verdad que encierran estas leyendas y estas religiones, y la verdad del cataclismo de Junher-Deryas. Ya se han publicado más de 150 artículos revisados por expertos desde que surgió la teoría en 2006, y en los últimos años incluso hemos encontrado lo que podría ser uno de los cráteres de este impacto cósmico, un enorme agujero bajo el glaciar Erewater en Groenlandia. Es a partir de este contexto, el contexto del cataclismo y la casi extinción, que la línea temporal humana y los misterios del relato de la historia pueden empezar a tener algún sentido. Se convierte en una historia de herencia, de líneas temporales extendidas, de civilizaciones que surgen y desaparecen, una poderosa civilización global que existió en un pasado lejano. Una civilización que fue abatida y tragada por la tierra o subsumida por los mares, una civilización que dejó huellas de su grandeza en la arquitectura y en los artefactos, dejó legados de sus conocimientos codificados en las culturas y religiones de los pueblos que la sucedieron.
Después de todo, los antiguos egipcios incluso se llamaban a sí mismos una civilización de legado. ¿Un legado de qué? ¿De quién? Es desde este contexto, el de una civilización perdida, antigua y de alta tecnología, desde donde podrían explicarse las contradicciones evidentes en la arquitectura megalítica, y el enigma de los objetos de alta tecnología evidente podría investigarse y resolverse plenamente. A pesar de este diluvio de nuevas pruebas, nuestros académicos titulares y los libros de texto en el campo de la historia son muy lentos al cambio, cuando no abiertamente hostiles hacia cualquier idea nueva. En muchos sentidos, el relato de la historia es muy similar a un dogma religioso. En última instancia, no es más que una historia, y sus sumos sacerdotes de la arqueología, la egiptología, solo obtienen realmente su autoridad de la aceptación mayoritaria de esta historia. Si cuestionar esta versión dogmática de la historia es herejía, entonces es una etiqueta que acepto gustosamente y considero que este canal es algo así como la caja de herramientas de los herejes modernos. Muchos otros también están en este camino, autores, investigadores, compañeros creadores de contenidos. Creo que se está produciendo un lento despertar a medida que más y más gente se da cuenta de que ya es hora de que reevaluemos y reexaminemos la historia de nuestro pasado. En este canal encontrarás contenidos que exploran muchos aspectos de este debate, desde los cataclismos de la era glacial hasta el examen de nuevas pruebas científicas, investigaciones de yacimientos antiguos y la búsqueda de pruebas de alta tecnología antigua. Mi esperanza es dar a conocer este debate, conseguir que más gente se interese por descubrir nuestra verdadera historia y sobre todo concienciar, conseguir que la gente se sienta cautivada por el verdadero misterio y maravilla que aguarda a quienes deseen visitar los asombrosos lugares antiguos que aún nos quedan en todo el mundo. Quiero que prestemos atención a las advertencias que nos transmiten las civilizaciones antiguas, advertencias indicadas por la alineación astronómica de muchas de sus estructuras y escritas en muchas de sus historias. Necesitamos comprender los peligros que acechan en el entorno cósmico de nuestro futuro. En última instancia, creo que nuestras prioridades como especie deben cambiar si esperamos sobrevivir a largo plazo y acabar propagándonos a las estrellas. Me llamo Ben y estás viendo Uncharted X. Quería que esto fuera una introducción a mi canal y una visión general de lo que intento hacer. Si es la primera vez que ves algo de mi trabajo, bienvenido al canal. Espero que encuentres interesante el resto de mi contenido. Quiero dar las gracias a todos los que deciden apoyarme a mí, mi misión a través del modelo valor por valor, del que, si te interesa saber más, puedes encontrar información en mi sitio web uncharted.com. Como siempre, gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima.